Bueno, hay que tener en cuenta siempre un concepto que a veces se confunde. Curar no es igual que sanar. Curar es físicamente ir y curarte una quemadura, curarte algún problema físico que tienes. Sanar va más allá de lo físico. Sanar va allá en tu cuerpo espiritual, en tu subconsciente. Acuérdate de una cosa, que nosotros somos 95, 94% estamos dominados por nuestro subconsciente y somos conscientes en un 4, 3% o a veces menos. ¿Qué significa eso? Que tú no entiendes lo que está pasando en tu vida porque te está comandando algo que tú no conoces aún y que no te has permitido en autoobservación observar qué es lo que está pasando adentro de ti. Entonces, si yo quiero sanar, primero tengo que provocar en mí el deseo real de comenzar a verme hacia adentro. El templo de Dios eres tú. El templo del Espíritu eres tú. Pero no está allá. Está acá. Y como decía Sadhguru, un yogi muy de la actualidad, Sadhguru te dice algo, te dice, hemos evolucionado mentalmente alrededor de 100.000 años. Y los últimos 25.000 años, el Homo sapiens sapiens, desarrollando la mente para que pueda crecer y puedas llegar a estar sentado ahora manejando inclusive tecnología. No hay que callar a la mente per se. Lo que hay que saber es manejar apropiadamente ese vehículo que se llama mente y esa energía que es espíritu, para que con tu yo superior conectes con el uno, con lo más sagrado. Ahora, eso, si tú identificas, como decía Hermes Trismegisto, 3 veces 3, si tú identificas entre sus leyes, que como es adentro es afuera, ¿verdad? Que como es arriba es abajo. Si tú identificas eso, entonces ahí comienzas a darte cuenta que la verdadera esencia de Dios está en ti y en tus propios pensamientos y en lo que... La abundancia de Dios, uno de los principios de Dios, Dios es abundante. Dios es indivisible. Dios es único. Si Dios es abundante y yo soy Dios, parte de esa energía de Dios, yo soy abundante. Y si yo me identifico como tal, nada puede romper esa abundancia. Solo mis pensamientos. Entonces los pensamientos no son malos, sino que no los sabemos canalizar apropiadamente. Excelente, ciertamente. Primero, claro que las leyes espirituales, como es arriba es abajo, lo que nos están diciendo es eso, ¿verdad? Como estás considerando que es el universo, es Dios o como lo quieres llamar, pues igual, eres tú y es todo lo que nos rodea. Y como es adentro es afuera, pues te está diciendo todo lo que estás viendo afuera es lo que tienes adentro. El cambio de lo de adentro también producirá el cambio de lo de afuera, porque tiene que ser igual siempre. Dos de las leyes espirituales de Hermes dentro de las tablas de Esmeralda, del Kybalión, y sí, excelentemente es así. Ok. Bueno, ya saben que si quieren conocer más sobre este tema, quieren profundizar, pues pueden consultar a Pablo. Lo pueden visitar en sus redes sociales, pero no te vayas, porque además hay un regalo muy interesante de contacto con él que te va a dar, que te lo vamos a decir al final. Pero en cualquier caso, si por alguna razón no aprovechas el regalo, contáctalo por sus redes sociales para que te ayude y te guíe muchísimo más en este tema y te logra hacer esa conexión, te enseña a hacer esa conexión. Le vamos a preguntar igualito en este momento que nos diga algo, cómo iniciar a hacer ese tipo de conexión, cómo conectarnos con esa abundancia que es infinita. Exactamente, es que todo lo que existe es abundante, es que no existe nada que no sea abundante. Asómate por la ventana de tu casa y verás que todo es abundante. Aunque tengas la ciudad o tengas un bosque, verás que todo es abundante. Entonces, la abundancia es per se, existe, no existe acá. O sea, no existe acá y por lo tanto tú no la sientes afuera, pero existe, siempre está allí. Pablo, revélanos una pequeña técnica, un pequeño método. Ya las personas cuando quieren profundizar, pues van a aprovechar tu regalo o van a ir directamente a consultarte, pero un pequeño método para lograr empezar a hacer esta conexión espíritu, ser superior, para verdaderamente lograr centrarnos en la energía de la abundancia y de la sanación, entendiendo muy bien, como dijo Pablo, que sanación es una palabra que no significa curación. Inclusive la sanación no tiene nada que ver, o no solo tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo mental, lo espiritual, tiene que ver con todo. Pero Pablo, cuéntanos algo.
Como yo te decía, HG, una cosa que a mí me gusta es ser práctico y como dicen los dermatólogos, vamos directo al grano. El agradecimiento, amigos. El agradecimiento. ¿Quiere usted ser abundante en la vida? La primera llave que tiene que manejar en su corazón, en su mente, en su subconsciente es el agradecimiento. Y yo recién, y lo voy a compartir con alguna persona que me decía, ¿cómo puedo agradecer la muerte de mi padre? Entonces, ahí es cuando se prueba realmente. Si le pregunté yo a esta persona y le decía, bueno, ¿cuántos años vivió tu padre contigo? Me dice, 30 años. Entonces tienes que agradecer 30 años de enseñanza, tienes que agradecer 30 años de amor, tienes que agradecer 30 años de dulzura, tienes que agradecer eso. Cuando te conectas con el agradecimiento, ¿qué te va a dar el universo por correspondencia? Agradecimiento, dulzura, amor, consuelo. Pero si yo en mi mente, en mi energía, en mi antena universal de yo superior, le digo a ese espíritu, ¿por qué a mí no es justo? Es que ¿por qué no al vecino y por qué me pasa a mí? Entonces es correspondiente, como es adentro es afuera, tendrá que seguir pasando un montón de circunstancias en mi vida hasta que yo entienda que Dios, el uno, el universo, el espíritu, como le decía Cristo a Pedro antes de irse, después de los 40 días de estar en la tierra, Pedro asustado cuando Cristo subía al cielo le decía, ¿y ahora con quién nos quedamos? Y Cristo le dice, con el espíritu, que es alguien mejor que yo. Y el espíritu nos acompaña. Pero tú que estás con esa unión, tienes que aprender a agradecer. Job, después de haber perdido todo, mujer, hijos, tierra, todo, agradeció inclusive estando enfermo y Dios le multiplicó 10 veces 10. Así es. Aprenda a agradecer. Así Y usted ahí se va a conectar con la sanación, con la abundancia, con el cariño, con el conocimiento consciente. Sí, así es, así es. Y me permito también decir algo a aquellas personas que no creen, no son, o no ven la religión, o no la aceptan, o no ven a Dios como lo ve la mayoría de las personas. Yo soy uno de los que no lo ve de la misma manera. Pero entendamos que esto es válido para cualquier forma de pensar. Asume ese Dios como lo que tú quieras, como lo decía Pablo antes, pues asúmelo como la gran energía a la cual perteneces, o el gran universo al cual perteneces. Sí, yo no soy de las personas que creen que es un hombre con una barbilla que está viéndonos de arriba, pero sí, exactamente es una esencia, es una esencia que es la suma del todo, del uno, como dices tú, perfectamente bien dicho. Entonces, estamos conectados a eso, somos parte de eso. Volvió a dar el ejemplo de por qué, como es adentro, es afuera, porque si tú agradeces, tienes el agradecimiento como algo tuyo, el agradecimiento es lo que vas a ver afuera. Todo lo que se te va a reflejar va a ser para ser agradecido. Y el ejemplo de Job es muy, muy, muy significativo, ¿no? Como podemos poner ejemplos de Buda, de Krishna, de Sadhguru, de cualquier líder espiritual. Definitivamente, bueno, evidentemente yo en mis inicios espirituales, mis inicios, como la mayoría, alguna vez hemos tenido alguna religión, yo era inclusive Opus Dei, ahora soy una persona que persigue la espiritualidad per se, pero claro, hay ejemplos que son muy prácticos de Buda, de Krishna, del Maestro Cristo Jesús, que nos puede ayudar un montón.